Hola, buenos días. Hablamos mucho en el foro sobre si hay alguna forma como de acelerar el tiempo para acelerar los resultados de la estrategia de invertir a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendos. Me refiero a la posibilidad de hacer una inversión que tenga una rentabilidad muy alta para con los beneficios de esa inversión aumentar más rápidamente el patrimonio y las rentas de la cartera de largo plazo. Como os digo siempre, esto es algo que se puede hacer, pero es muy difícil, así que no podemos estar constantemente buscando oportunidades de este tipo, porque probablemente lo que haríamos sería reducir nuestra rentabilidad total. Pero a veces aparece alguna inversión que si sale bien sí podría darnos esa rentabilidad extra y ayudarnos a aumentar más rápidamente nuestra cartera a largo plazo y nuestras rentas. Y hoy os quiero comentar un caso real de este tipo. Se trata de la empresa Catenon, que es una empresa muy pequeña del BME Growth, el antiguo MAP. Yo creo que si se le dan bien las cosas, Catenon puede tener una rentabilidad muy superior a la media en los próximos años y puede ayudarnos a conseguir antes los objetivos de patrimonio y de rentas que tengamos cada uno de nosotros en este momento. Primero vamos a ver por qué creo que Catenon puede tener una rentabilidad muy alta en los próximos años y luego vemos cómo enfocar este tipo de inversiones. Simplificando, Catenon es una empresa de selección de personal que lo que busca es digitalizar y globalizar este negocio que existe desde hace décadas. Entre las empresas más grandes y conocidas de este sector están Michael Page y Hayes. Vamos a compararla con ellas porque creo que ver estas cifras nos va a ayudar a verlo todo mucho más claro. En el caso de Michael Page y Hayes os he puesto los datos de 2019, que fue su último año normal antes del parón. Y en el caso de Catenon son las estimaciones para 2021. Y lo he hecho así porque creo que así es más útil para lo que queremos ver. Como veis, Catenon es muchísimo más pequeña que Michael Page y que Hayes. Si quisiera acercarse a ellas haciendo las cosas como las hacen ellas, tendría que invertir bastante dinero en crear oficinas caras y representativas por todo el mundo y en contratar a muchos empleados para que estén en esas oficinas caras y representativas. Por un lado, el dinero que haría falta para hacer todo esto está fuera del alcance de Catenon. Y por otro lado, Catenon lo que quiere es hacer las cosas de otra forma. Lo que quiere hacer Catenon es acercarse a las grandes empresas de su sector, haciendo las cosas de una forma completamente diferente a como se han hecho hasta ahora. Y esto lo quiere hacer digitalizando todos los procesos. La cuestión es que este sector es muy manual en el sentido de que está muy poco tecnificado. La selección de personal hoy se sigue haciendo de una forma bastante parecida a cómo se hacía hace décadas. Es un negocio muy local y el resultado, la calidad del resultado de cada proceso depende mucho de la habilidad de cada consultor concreto que haga ese proceso. Las empresas tradicionales tienen un margen de beneficios muy alto en cada proceso, pero en conjunto son poco eficientes. Es decir, cobran precios altos a los clientes y por eso existe la oportunidad de crear un sistema más eficiente que permita dar mejores resultados a los clientes y de una forma más barata. Catenon quiere cambiar completamente esta forma de hacer las cosas para encontrar una nueva metodología que le permita hacer la selección de personal de una forma mucho más barata para el cliente y mucho más rápida. Y además mejorando la calidad de los resultados para encontrar a la persona más adecuada para cada puesto. Y todo esto lo quiere hacer a escala mundial en lugar de a escala local como se hace ahora. Lo que busca Catenon es crear un sistema informático de forma que el peso del negocio pase de la habilidad de cada consultor concreto, como pasa ahora, al sistema. Es decir, Catenon es una empresa digital y tecnológica en un sector tradicional y si consigue tener éxito su crecimiento será exponencial. Con el sistema tradicional, una empresa de alimentación de Londres, por ejemplo, pues contrata a una empresa de selección de personal de Londres y esa empresa busca a un candidato que viva en Londres. Y todo este proceso dura unos 3 meses. Catenon busca candidatos en cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo y para empresas que están en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, un empleado de Catenon que está en París busca a un candidato que vive en Australia para trabajar en una empresa de Dubái. Y todo este proceso, en lugar de tardar 3 meses, tarda solo 20 días. Y además las empresas tradicionales mandan al cliente un informe en formato de texto y lo que manda Catenon es un informe multimedia con vídeos, fotos, entrevistas, audiciones y de todo. Y así la empresa cliente conoce mucho mejor al candidato con la información que le manda Catenon que con la información tradicional. Podemos decir que Catenon, en lugar de invertir dinero en montar muchas oficinas a lo largo de todo el mundo y contratar a muchos empleados para que estén en ellas, lo que está haciendo es invertir ese dinero en un sistema informático para trabajar desde cualquier parte del mundo y para cualquier parte del mundo. Y si lo consigue tendrá ese crecimiento exponencial que hemos visto en otras tecnológicas que han tenido éxito y que sería lo que los inversores nos daría esa rentabilidad extra de la que estamos hablando. Además de transformar completamente este negocio a escala mundial, Catenon tiene otras iniciativas tecnológicas que están relacionadas con este sector. La más importante en este momento es Talent Hackers. Talent Hackers es una red social tipo LinkedIn, pero busca la calidad en lugar de la cantidad. Es decir, en Talent Hackers, Catenon no busca tener un tráfico similar al de LinkedIn, pero las personas que se den de alta en esta red social pueden ganar dinero si ayudan a Catenon a encontrar a personas para perfiles de trabajo.
Y por encontrarnos una sola persona para un perfil se pueden ganar hasta miles de euros. Con lo cual, para tener grandes beneficios en esta red social, no haría falta tener un tráfico enorme como en otras redes sociales, sino que con un tráfico mucho más pequeño los beneficios serían muy importantes. Si sale bien, claro. Talent Hackers está funcionando ya en real y los resultados empiezan a ser buenos. En los 9 primeros meses de 2021, los ingresos de Talent Hackers han crecido un 300%, pero aún son pequeños. Además de Talent Hackers, Catenon tiene otras iniciativas tecnológicas y alguna de ellas podría darle también crecimiento exponencial si sale bien. Es seguro que muchas no van a salir bien, pero con que una saliese bien, Catenon lo notaría muchísimo en los resultados. Catenon lleva ya bastantes años intentando conseguir esta transformación del negocio que hemos visto, pero hasta ahora no lo ha conseguido. Empezó a cotizar en el BME Growth en 2011 y si miráis los resultados de estos 10 últimos años veréis que ha tenido muchos altibajos. ¿Por qué ha tenido tantos altibajos? Porque hasta hace poco no ha dado con la forma de hacer realidad este crecimiento rentable. Es decir, el sistema informático ya lo tiene desde hace años, pero lo ha ido perfeccionando a base de prueba y error. ¿Por qué creo que ahora sí que le puede funcionar? Lo creo porque con toda esta experiencia que he ido acumulando a lo largo de todos estos años, en 2019, a finales, hizo unos cambios en todos sus procesos y en el diseño de su negocio que parecieron empezar a darle buenos resultados en los resultados que presentó del primer trimestre de 2021, como os comenté en su hilo del foro. En ese momento, en abril de 2021, os comenté que mirando un poco con detalle los resultados de ese primer trimestre de 2021, veíamos que podían ser el inicio de ese crecimiento exponencial que Catenon lleva buscando desde hace años. Además de eso, cosas como la gran subida que está teniendo el teletrabajo ahora y que va a continuar es una gran tendencia de futuro que beneficia mucho a Catenon. Y ahora hace unos pocos días ha presentado los resultados del tercer trimestre y parece que se consolida ese crecimiento rentable. En cuanto a previsiones concretas de futuro, Gaesco ha hecho un informe sobre Catenon hace pocos días. Estos informes los hacen casas de bolsa hablando con las empresas que analizan y los cuelgan en la página de BME Growth. Os dejo el enlace aquí en la descripción del vídeo, para que veáis este informe y muchos otros informes de otras empresas de este mercado. Los datos principales son que para 2025 Gaesco espera que Catenon tenga unos ingresos de 25 millones y una EBITDA de 10 millones. Si esto se cumple, sería muy normal que en 2025 Catenon cotizase en un rango de entre 10 y 20 veces EBITDA. En euros por acción eso sería cotizar entre 6 y 11 euros más o menos. Otros datos importantes son que Catenon lleva años reduciendo su deuda y ya tiene poca deuda, aproximadamente el ratio deuda net EBITDA es de una vez, y que además está recomprando acciones y ya tiene el 2% de su capital social. En cuanto a las previsiones estas que hemos visto de Gaesco, Gaesco especifica que son conservadoras y bastante más prudentes que las que hace la propia Catenon. Como os he dicho, estos informes los hacen entre la casa de bolsa y la empresa y hablan entre ellos. Que yo sepa, Catenon no ha hecho públicas sus estimaciones hasta 2025. Así que solo sabemos lo que nos dice Gaesco de que son bastante superiores a las suyas, pero no sabemos cuánto mayores son. Y el caso es que sabemos que las previsiones de Catenon son superiores a estas y que si se cumpliesen las previsiones de Catenon, la cotización estaría bastante por encima de esos 6 a 11 euros que hemos visto, sin que podamos saber cuánto más por encima estaría porque no conocemos esas previsiones concretas. Una vez visto el escenario ideal, pues recordad que estas inversiones tienen mucho riesgo. Así que hay que invertir poco dinero en ellas si se quiere invertir dinero en ellas, claro. Yo creo que invertir alrededor de 500 o 1000 euros en la zona de 1,20 euros tiene mucho sentido en este momento y nos puede dar esa rentabilidad extra que nos haga acelerar el tiempo como os comentaba al principio del vídeo. A este precio el PER 2021 será de unas 20 veces más o menos, pero realmente estas empresas no se compran por lo que son en el presente, sino por lo que pueden llegar a ser en el futuro. Porque si las cosas le salen bien, pues quizá pueden multiplicarse por 10 o 20 veces en los próximos años. Pero el riesgo es alto y también puede ser que todo esto no le salga bien y que dentro de unos años esté cotizando unos pocos céntimos. Para una persona que tenga 50.000 euros, invertir 1.000 euros en Catenon es el 2% y me parece algo razonable. Si se tienen 5.000 euros, el 2% serían 100 euros. Y eso me parece poco por dos motivos. Por un lado, porque las comisiones serían un porcentaje importante y por otro lado, porque si sale bien y solo se han invertido 100 euros, pues casi va a dar más rabia que salga bien. Así que en el caso de tener 5.000 euros y que se quiera invertir en Catenon, yo veo bien invertir 500 euros. 500 euros sería el 10% de la cartera y en porcentaje parece mucho. Pero creo que lo que hay que hacer es pensar que se han ahorrado 4.500 euros y que esos 500 euros no existen, como si no se hubiesen ahorrado. Como os decía, este tipo de operaciones, si se hacen poquísimas veces a lo largo de mucho tiempo. Así que son algo excepcional. No es que cada poco tiempo una persona que tenga 5.000 euros vaya a estar invirtiendo en empresas de este tipo 500 euros y 500 euros y 500 euros. Esta no es una operación para vender si se duplica el dinero en unos meses, sino es para esperar bastante más tiempo y bastante más revalorización. Si va saliendo bien, claro.
Fijaos que la capitalización actual de Cattenom es de 20 millones de euros y eso es muy poco si las cosas le salen bien. Porque si consigue llegar a tener ese crecimiento exponencial que busca, pues tendrá una capitalización bastante mayor, probablemente de varios cientos de millones de euros. Pero si compráis e invertid poco dinero, porque de verdad que estas empresas tienen un riesgo muy superior a la de las empresas habituales de largo plazo. Si os suscribís al canal, me ayudáis a compartir el vídeo, darle al me gusta y todo esto, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.